¿Qué tal, familia? Saludos una vez más, bienvenido a nuestro canal de YouTube de Baby Estela Helps You. Mi nombre es Gian Otero, soy terapista físico asistente y hoy, como siempre, vengo con otro tema súper interesante, pero esta vez en algo bien particular, y es sobre la destreza de sentarse. Sí, como lo oyeron, la destreza de sentarse es una destreza bien particular, bien importante y que muchas personas confunden ciertos términos que hoy le voy a estar aclarando. Más allá de aclararle los términos, también le voy a mostrar qué cosas son requisitos necesarios para dominar esta destreza. Así que, ¿estás listo? ¡Vamos allá! Antes de entrar a la destreza de sentarse en particular, a la de mantenerse sentado, me gustaría aclarar un punto. Y es que muchas veces mencionamos mi hijo o mi hija no se puede sentar por sí solo o por sí sola. Cuando hablamos de ese concepto estamos hablando de la transición. Y esto lo he explicado otras veces, pero la transición es cómo salgo de una posición para llegar a otra. En este caso, cuando tú me dices mi hijo o mi hija no se sienta por sí solo o sí sola, yo me estoy imaginando que tu bebé está en esta posición y no puede hacer esto, no puede subir, no puede llegar aquí. Si ese no es el caso, entonces estamos hablando de balance. Y el balance ocurre en otra etapa distinta. Así que son dos componentes que debemos entender cuando hablamos sobre la destreza de sentarse. ¿Por qué explico esto? Porque el requisito mayor que uno busca para que la destreza de sentarse se complete es el balance. Y en esta fase, justamente entre los 5 a los 7 meses, es que nosotros esperamos que ese balance se desarrolle por completo. Ya la transición, el bebé solito o solita empujarse, ocurre en otra etapa de su vida. Bien, entre los 8 a los 10 meses, casi siempre a la par con lo que es la etapa del gateo. Digo casi siempre porque no todo el tiempo se da, pero la mayoría de las veces se da por el simple hecho de que el bebé está empezando a moverse y está empezando a encontrar formas de movimientos distintas de salir de una posición para llegar a otra. Pero ese no es el factor al que me quiero dirigir. Al que me quiero dirigir hoy es entender qué componentes son necesarios para que esa destreza de mantenerse sentado se complete. Sí, hay un factor de fortaleza muscular, de reacciones protectoras, del sistema vestibular, así que todo eso lo voy a explicar de una forma general y sencilla para que tú, papá y mamá que me estás viendo, puedas entender que el sentarse no es tan sencillo como parece. Tiene que haber muchos componentes jugando en conjunto para que esta destreza se complete. Vamos a hablar de por qué está pasando cuando mi bebé no puede activar o desarrollar lo que son las reacciones protectoras, vamos a decir frontales. ¿Qué son frontales? Cuando el bebé se sienta y se va para el frente y no pone sus manos. ¿Okay? Lo primero que usted tiene que mirar es la edad. ¿Por qué la edad? Porque esto es una destreza que se empieza a desarrollar entre los 6 a los 7 meses. La reacción, estoy hablando de poner las manos hacia el frente, poner las manos hacia el frente y evitar caerme y sostenerme ahí un poquito. Eso es entre los 6 a los 7 meses. Si su bebé no ha llegado a esa etapa, tranquilo, lo importante es desarrollarla. Hay bebés que lo desarrollan antes, fantástico, no hay problema, pero entienda que esta destreza de irme al frente y poner mis manos, ¿bien? Pasa entre los 6 a los 7. La de los lados, las reacciones protectoras laterales, pasa entre los 7 a los 8 meses. Entonces usted tiene un bebé de 5 meses que lo sienta, se puede ir quizás al frente y aguantarse, pero se les va de lado. Es entre los 7 a los 8 meses que esperamos que esto se complete. ¿Que debo esperar a esa edad? No. ¿Que lo debo estimular? Sí, esa es la diferencia. ¿Está bien? Y más aún, la que más todo el mundo me dice es que mi bebé se va para atrás y no puede poner sus manos. ¿Qué edad tiene su bebé? 5, 6, 7 meses. No se va a dar todavía. Una destreza que se estima se dé aproximadamente a los 9 meses de edad. ¿Está bien? Una destreza mucho más compleja. El irse para atrás y poner las manos. Así que tenga eso en consideración porque esas reacciones protectoras ocurren en etapas distintas o en meses distintos. Ahora bien, vamos a hablar de estos 7 componentes esenciales para mantenerse sentado y no perder el balance. El primer componente del que vamos a estar hablando hoy se refiere a lo que es los límites de estabilidad.
todo esto va bajo una sombrilla que se le conoce como el control postural. El control postural va a envolver estos 7 componentes que le voy a estar mencionando. Así que el control postural es vital, no tanto para la destreza de sentarse, para la destreza de pararse, para la destreza del gateo, etc. Pero dos de las destrezas más importantes en este aspecto de control postural es la destreza de sentarse y la destreza de pararse. Ahora bien, volvamos al punto de límites de estabilidad. ¿Por qué los límites de estabilidad juegan un papel importante dentro del control postural? Sencillo, porque cada movimiento que pase ese límite va a afectar la postura o va a afectar en este caso el balance que un niño necesita mantener para quedarse en la posición de sentado. Bien sencillo, ¿cómo luciría esto si lo transferimos a la destreza de sentarse? Si yo estoy aquí sentado es básicamente cuanto más yo me puedo mover hacia el frente, y lo voy a hacer a propósito, voy a moverme hasta que literalmente pierda el balance. Ese punto justo antes de yo perder el balance, ese es mi límite, esa es la línea que marca: hey Gian, no te muevas más de ahí porque te vas a caer. Bien, así que esos límites de balance ocurren en forma circular, ¿ok? Tanto para el frente, diagonal, hacia los lados, etc. Una forma circular es como literalmente poner un embudo, un cono, y cuanto más tú te puedes mover en forma circular sin perder tu balance. Esos son tus límites. Y eso es súper importante que esté bien desarrollado, que el bebé esté consciente de sus límites para no perder el balance. Ahora bien, ¿qué pasa si paso ese límite? ¿Qué viene en juego? Las reacciones protectoras. Así que por eso es importante que una vez el bebé pase o conozca, diga, este es mi límite, pero si por casualidad pasó el límite, esas reacciones protectoras tienen que estar ahí. ¿Está bien? Así que por eso es importante entender el concepto de límites de estabilidad. ¿Cuánto más me puedo mover sin perder el balance? ¿Bien? Nuestro segundo componente es básicamente, se le conoce como lo que es la organización sensorial. ¿Y qué es la organización sensorial? Bueno, la organización sensorial con respecto a lo que es el control postural, hablamos de 3 factores, de lo que es la visión, la parte visual, el sistema somatosensorial y el sistema vestibular. Quiero comenzar con el sistema vestibular. El sistema vestibular, lo primero que tienen que entender, es súper complejo, pero lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Primero se encuentra en una parte específica del oído que se le conoce como el oído interno. Para aquellos que no saben, el oído se compone de 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído interno hay un aparato que se le conoce como la cóclea. Lo pueden buscar, aquí le voy a poner una imagen también. Dentro de la cóclea están los 2 componentes que nosotros buscamos, o básicamente los 2 componentes más importantes dentro de lo que es el balance. Y el primero de ellos se le conocen como los otolitos. Los otolitos son unos cristales que están dentro de la cóclea que básicamente ayudan a determinar en qué posición está mi cabeza, específicamente si hacia arriba o si hacia abajo. Y eso lo hace cada vez que esos cristales se mueven, hay unos nervios debajo de esos cristales. Y esos nervios recogen esa información, ¿okay? Que es justamente, para aquellos que conocen los 12 nervios craneales, el nervio número 8, el nervio vestíbulo coclear, es el nervio específicamente que se encarga de enviar esa información al cerebro. Así que es a través de esos otolitos, esos cristales, que el cuerpo o la cabeza específicamente a través de sus nervios le envía la información al cerebro. Y la otra parte son los ductos semicirculares, y estos ductos semicirculares están llenos de líquido, tienen un líquido específicamente, y ese líquido es básicamente ayuda a enviar la información al cerebro sobre si el cuerpo está en movimiento o no está en movimiento. Por eso que ven, cuando hay niños que tienen los oídos llenos de líquidos, que le llaman los doctores, ¿y por qué específicamente le afecta el balance? Bueno, le afecta el balance, le afecta el habla, otras cosas, pero específicamente el balance, ¿por qué? Porque ahora los nervios, ese nervio específico, el vestíbulo coclear, no le envía la información correcta al cerebro, por ende, el bebé se siente literalmente mareado, o sea, no tiene esa respuesta de balance debido a ese problema. Así que, súper importante que entiendan que la integración de esa parte junto con el sistema somatosensorial, por ejemplo, que el sistema somatosensorial es básicamente también súper complejo, pero en términos sencillos es la información que le envían los músculos, las coyunturas,
la piel y lo que se le conoce como la fascia, que es lo que prácticamente arropa los músculos o la capa que hay entre la piel y lo que es los músculos, la fascia. Todo eso tienen nervios, ¿verdad? Nervios sensoriales que prácticamente le envían la información al cerebro sobre dónde está posicionado mi cuerpo, mis músculos, mis coyunturas, etc. Así que estos tres componentes, ¿vieron qué extenso es, verdad? Estos tres componentes sobre la visión, somatosensorial y el sistema vestibular son los que componen lo que es la organización sensorial. Si cualquiera de esas tres áreas está afectada, el balance de su bebé se va a ver afectado, el control postural se va a ver afectado y la posición de sentarse no se va a completar. Nuestro tercer componente es la estabilización ojo-cabeza. Así que la cabeza carga con dos de los componentes más importantes dentro de lo que es el balance. Lo mencionamos anteriormente, que es la vista y el sistema laberíntico o lo que es el sistema vestibular. Ahora, lo más importante a entender aquí sobre la estabilización ojo-cabeza es que tu cabeza, al girar, los ojos puedan seguir con tu cabeza, ¿ok? Que ese campo visual nunca se pierda. Cuando hablo de campo visual es lo que yo puedo ver. Ese campo visual nunca se pierda aún yo moviendo mi cabeza. Un problema o una falla en mantener ese campo visual automáticamente hace que el niño o la niña pierda su balance. Y eso lo puede ver cuando usted tiene a un niño, lo sienta, le hace girar la cabeza hacia su lado, mira y automáticamente se cae. ¿Por qué? Porque sus ojos no pueden coordinar con el sistema vestibular y automáticamente, como no están en coordinación, perdió el balance, su cabeza no sabe dónde está posicionado su cuerpo y se cae. Así que súper importante que entiendan que este proceso, cuando el bebé nace, ese seguimiento visual, que pueda girar a los lados, que pueda seguir el objeto hacia ambos lados, y más aún, eso no se termina entre los 3 a los 4 meses. Esa destreza de seguimiento visual continúa hasta la adultez, porque la destreza de sentarse se reta con actividades como esa, que el bebé pueda seguir objetos a cualquier dirección y nunca pierde el balance. Lo mismo pasa cuando te paras. Cuando te paras en superficies inestables, lo mismo, que puedas continuar viendo ese objeto sin perder tu balance. Así que esa destreza básica que ustedes le enseñen al bebé, ¿verdad?, de seguir ese objeto y que el bebé pueda girar, continúenla promoviendo aún en destrezas de sentarse, gateo o en la que sea. Incluso la de voltearse es la que promueve, la que ayuda o estimula el voltearse. Así que esa estabilización de ojo-cabeza tiene que darse. De lo contrario, el balance se va a ver afectado. Nuestro cuarto componente va dirigido a lo que es el sistema musculoesqueletal. ¿Y qué específicamente del sistema musculoesqueletal va dirigido con lo que es el mantener el balance? Bueno, lo que es o se le conoce como el tono muscular. Muchas personas han hablado por ahí de lo que es bajo tono muscular alto, hipotonía muscular, hipertonía muscular, etc. Así que el tono muscular interfiere directamente en lo que es el poder mantenerse o mantener el balance, básicamente. Así que el tono muscular se refiere básicamente a lo que es la tensión muscular de un músculo en reposo. O, por ejemplo, cuánta tensión muscular genera un músculo cuando se estira. ¿Bien? Así que en términos sencillos, miren, yo le traje esta bandita por aquí para que entiendan más o menos cómo luce o cómo luciría, ¿verdad? Esto es un poco hipotético, pero bastante real, de cómo luce un músculo prácticamente en un tono muscular normal, que es básicamente la banda de arriba, y un tono muscular bajo, prácticamente la banda de abajo. Un tono muscular alto o espástico es prácticamente más tenso. Así que esto es una forma gráfica de demostrar cómo luce un tono muscular. Entonces,
Esto claramente está dirigido, ¿por qué? Porque mientras más bajo sea el tono muscular, más difícil se le hace a un bebé de tolerar su propio peso corporal, más difícil se le hace generar movimientos. ¿Por qué? Porque al tener bajo tono muscular, la activación muscular que puede generar es menos de la que puede generar un músculo en su tono muscular normal. Así que todo esto se trabaja con ejercicios de fortalecimiento para que ese tono muscular aumente, esa fortaleza aumente y el bebé pueda mantener su peso y entonces pueda desarrollar todas las otras destrezas y habilidades que se necesitan para que ese balance en la destreza de sentado se complete. Nuestro quinto componente se le conoce como la coordinación motriz, dentro de lo que es ese control postural. Recuerden, no olviden el tema, estamos hablando del control postural, que es vital para la destreza de sentarse. Así que la coordinación motriz es súper importante porque es la que nos ayuda a coordinar correctamente los músculos, los movimientos, los movimientos para, principalmente la destreza de sentarse, generar movimientos que nos ayuden a minimizar cualquier caída, cualquier movimiento de contrabalance para volver a la posición del centro. Todo eso se resume en lo que es una coordinación motriz. Ahora yo les voy a mostrar un video de Estela coordinando su torso dependiendo del tipo de movimiento que es expuesta. Todo eso es a través de movimientos antigravitacionales. Así para que tengan un poquito más de idea de qué es generar movimientos coordinados de acuerdo al movimiento específico que uno le presente. Así que como pudieron ver, todo esto es súper importante entenderlo y a la misma vez saber que esto no se va a dar, esa coordinación motriz no se va a dar si no hay un tono muscular apropiado, lo que hablamos anteriormente. Ese tono muscular, esa fortaleza muscular juegan un papel importante en que esos movimientos sean coordinados. Así que lo mismo pasa cuando estás sentado y puedes poner ese brazo correctamente siempre y cuando estés dentro de los parámetros o la edad establecida para que puedas coordinar correctamente, puedas poner tus brazos e inclusive puedas soportar tu peso en esa posición. Bueno, nuestro sexto componente, ya estamos casi acabando, va dirigido a lo que es la adaptación al medio ambiente. Y vuelvo y le repito, esto está más dirigido a lo que es destrezas. Este componente específico lo vemos más dirigido en destrezas de caminar, cuando llega la etapa del caminar. Pero recuerden que estamos hablando del componente principal, el concepto aquí es el control postural. Entonces tenemos que hablar de la adaptación al medio ambiente y cómo esto lo podemos integrar en la destreza de sentarse. Como por ejemplo, cuando usted sienta al niño en superficies estables y el bebé se puede mantener ahí, pero no hace nada más que ponerlo en un sofá, en un sillón, en superficies menos estables y automáticamente el bebé se nos cae a cualquier lado. ¿Por qué? Porque no ha adaptado correctamente o ha hecho la activación muscular correcta para poder mantenerse en la posición de sentado, no importa en qué superficie o en qué lugar sea expuesto. Lo mismo pasa con los ruidos. A lo mejor hay bebés que en ambientes callados o sin mucho ruido se pueden mantener en la posición de sentado. No hacen nada más que escuchar un ruido alto, un ruido que los saque de concentración y automáticamente la reacción los saca de balance. Así que todo esto es adaptarse al medio ambiente, personas que viven en la ciudad con mucho ruido, etc. Así que hay que entender que exponerlo a distintos tipos de ambiente es súper importante para que esa adaptación ocurra. Vuelvo y le repito, esto se ve más marcado en destrezas como el caminar, cuando usted los empieza a exponer a, por ejemplo, superficies más inclinadas, menos estables, etc. Pero de igual manera aplica para la destreza de sentarse. Bueno, y nuestro séptimo componente se le conoce como el conjunto central predictivo. En términos sencillos, esto es una alerta muscular. ¿Y
cuando digo una alerta muscular, básicamente me refiero a una preparación postural. El ejemplo más sencillo que le puedo dar para que entiendan este concepto es cuando, imagínense un cubo, ¿verdad? Que está tapado y usted no sabe qué hay dentro. Pero le dicen, mira, ese cubo tiene cemento y pesa 70 libras. Pero en realidad el cubo está vacío. Así que cuando usted va a agarrar el cubo, se prepara, activa todos los músculos necesarios, el tronco, la espalda, las caderas, etc. Y cuando usted va a agarrar ese cubo y lo levanta, se da cuenta que el cubo está vacío. Ese proceso de activación muscular es lo que se le conoce como el conjunto central predictivo. Es esa preparación, esa alerta que usted le está dando al músculo de que yo sé que eso está pesado, o al menos alguien me lo dijo, así que voy a prepararme para levantarlo. Y de momento se da cuenta que está vacío. Bien, o puede inclusive estar lleno, anyway. Pero al final del día, lo que quiero es que entiendan el concepto de esa parte anterior, de antes de llegar al proceso de levantar, esa preparación es lo que se le conoce como el conjunto central predictivo. Es lo mismo que pasa con los bebés. Cuando los bebés se sientan, ya ellos tienen un poco más de conciencia sobre su cuerpo, ¿verdad? Así que cualquier movimiento que ellos saben que los puede sacar de balance, ellos preparan y automáticamente realizan algún tipo de movimiento, el movimiento que sea necesario en ese momento para evitar caerse, para mantener su postura, etc. Así como vieron en el video anterior de Estelita cuando la estaba moviendo, ¿verdad? Ella predecía ya que se iba a ir para el frente, así que automáticamente activaba sus músculos extensores de la espalda para regresar o tratar de mantenerse en esa posición central, lo que conocemos como ese contrabalance. Así que bueno, como profesional de la salud yo siempre recomiendo, en este caso como terapeuta físico, asistente pediátrico, siempre me enfoco y le digo a los papás que están, ¿verdad?, exponiendo a sus bebés a esta destreza de sentarse, que traten de llevarlos o exponerlo un poquito más a movimientos antigravitacionales, movimientos que requieran que su bebé se mueva en contra de la gravedad, y no tan solo eso, sino que también puedan responder adecuadamente a el tipo de movimiento que se les esté dando. La destreza de sentarse no debería forzarse, pero sí se debería trabajar los conceptos básicos. Todos estos 7 componentes que ya yo les di, grábenlo, escríbanlo, anótenlo, verifiquen que su bebé cumple con cada una de esas cosas. De lo contrario, si no cumple con ninguna de estas, consulten con un profesional de la salud que esté preparado en el área pediátrica, si es posible un poquito más en el desarrollo motor de un infante, para que le dé un poquito más de recomendación sobre qué cosas hacer. Así que para cualquier duda o pregunta, en confianza nos pueden escribir a contacto@babyestelahelpsyou.com. En confianza vamos a estar más que dispuestos a ayudarles. De lo contrario, también tenemos consultas privadas, el cual si desean también nos pueden contactar directamente y con mucho gusto le podemos ayudar. Así que recuerden, visiten nuestras páginas en Facebook e Instagram y no se olviden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube de Baby Estela Helps You. Hasta la próxima.